Aló. Ok, hermano, continuamos. Vamos a entrar a la segunda parte. Si la primera parte ya la agotamos con el tema de los calendarios y los años y las festividades de esos calendarios. Interesante. Interesante todo lo que nosotros pudimos ver. Interesante ver que hasta el estreno tiene su origen. Y a veces uno está triste porque en diciembre no estrena. Aquí yo cara triste porque no estrena. Pero eso tiene, la palabra aguinaldo tiene su origen también con la diosa Esther. Ok. La parte que sigue es la Navidad del cristianismo. Y Elena que me voy el comentario sobre el árbol de Navidad. Vamos a ir a Génesis capítulo 10, versículo 8. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y lamentablemente todos los años, cuando llega esta época, se forma la misma discusión en la iglesia. No sería motivo de discusión si la iglesia estudiara la instrucción que está en la palabra del Señor. Voy a decir cosas de aquí en adelante que es posible que muchos hermanos no estén de acuerdo o que se vayan a asustar con este asunto. Pero la verdad es que hay cosas que están enmarcadas dentro de ciertas tradiciones que anulan la palabra del Señor. Así que el principio teológico de los simbolismos es que cuando nosotros hacemos un simbolismo que va en contra del otro, se reemplaza realmente el que estaba por el que llega. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 15, cuando Jesús le dice a los fariseos: vosotros anuláis la palabra de Dios por vuestra tradición. Es decir, las tradiciones humanas, que son de procedencia humana, tienen como manifiesto que anulan lo que Dios estableció en su palabra. Así que vamos a ir a Génesis capítulo 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor y nos va a hablar de un personaje que no aparece mucho en la Biblia, pero que dice: Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Cus es hijo de Cam. Cam es hijo de Noé. Y en el diluvio, en el mundo antediluviano, sobrevivieron solo 8 personas, entre los cuales estaba Cam, uno de los 3 hijos de Noé, con su esposa, una de las 3 esposas de los hijos de Noé. La Biblia dice que Noé era justo, no que Cam, Noé, sus esposas y la esposa de Noé era justa, sino que solamente Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Ahora ellos, por obedecer a su padre, se salvaron. Pero así como muchos entran a la iglesia, entran al arca, no entran convertidos, entran convencidos de pronto de algo. Así que vamos a ir al texto que estábamos leyendo, que es Génesis 10, 8. Entonces dice, vamos a leer desde el 6. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Quién. Ahora, un episodio después del diluvio. Ese episodio después del diluvio fue que Noé estaba plantando un viñedo, y en ese viñedo Noé se emborrachó. Noé pecó al emborracharse. Y eso hizo que él mostrara su vergüenza. Pero uno de los hijos de él, que fue Cam, fue y se lo dijo a sus hermanos. Algo pasó allí. Vamos a hablar de ese algo ahora. Algo pasó allí. Fíjese lo que Noé hace en el versículo 22 del capítulo 9. Él no maldice a Cam. Noé maldice a una persona distinta a Cam. Dice: Cam, ¿padre de quién? De Canaán.
El versículo resalta que Cam era padre de Canaán. Y en el versículo 26 dice, y añadió, bendiga Jehová mi Dios a Sem, y sea Canaán su ¿qué? Su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, que habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán, ¿qué cosa? Su siervo. ¿A quién maldijo Noé? A Canaán. Y finalmente, Canaán fue la única nación de la que fue fruto los hijos de Cam, porque por ejemplo los filisteos, los jebuseos, los gergeseos y todos esos seos que existen en la Biblia son de la descendencia de Cam. Y de todos esos, el único que fue siervo de Israel fue Canaán. Así que, de hecho, Israel habitó en esa tierra. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Pero Noé maldice al descendiente de él. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Ya yo estaba por acá por Apocalipsis. Romanos 1. Vamos a leer desde el texto 19. Dice la palabra del Señor: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible. ¿Desde dónde? Se hace claramente visible desde la creación. Es decir, Pablo va a hablar aquí de una época antes del diluvio. Y él está hablando que a pesar de que desde la creación, ¿cierto?, las cosas de Dios estaban reveladas, la creación era una revelación de su deidad y de su poder. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios solo manifestó lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas creadas. Y dice, por lo tanto no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón fue entenebrecido. Pretendieron ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por ¿qué cosa? Es decir, no podían adorar las dos cosas, sino que o adoraban al uno, el principio de reemplazabilidad se presenta nuevamente. Y está hablando de un mundo en donde la creación está recién salida, en donde el mundo es perfecto todavía, pero que a pesar de eso se envanecieron en sus pensamientos y cambiaron la gloria de Dios por la imagen corruptible de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y de qué cosa, y de reptiles. Aleluya. No hay otras características en toda la Biblia, porque dicen, no, es que Pablo está hablando aquí de los de Sodoma y de Gomorra. Estas características las tenían Sodoma y Gomorra, pero cuando Jesús da la profecía en Mateo capítulo 24, no hablaba de Sodoma. Él no dijo como en los días de Sodoma y Gomorra. Él dijo como en los días de ¿quién? De Noé. Eran terriblemente peores que Sodoma y Gomorra. Ahora, por eso se arrepintió el Señor de haber hecho que no había nada bueno y dice la Escritura, versículo 24, por lo cual Dios también nos entregó a ¿qué cosa? Es decir, el Espíritu Santo se retiró y los dejó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y los entregó a Dios
a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres empezaron relaciones antinaturales por las que van, cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza, es decir, con las mismas mujeres. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia con otros varones, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida de su extravío. ¿Qué pasaba con Can y Noé? Lo que sucedió con Can y Noé es que ellos traían del mundo antediluviano ciertas costumbres. El mundo antediluviano no desapareció con el diluvio. El mundo antediluviano sobrevivió a través de la impiedad y del pecado de Cam. La herencia que Cam le dejó al mundo y las religiones que existen actualmente en el planeta Tierra no son inventadas del hombre después del diluvio. Aquí lo dice claramente, adoraban imágenes de hombres, la adoración a través de imágenes. Mundo antediluviano. ¿Lo tiene el hombre después del diluvio? Ahora, ¿era Nimrod un hombre? Sí. ¿Era Nimrod un hombre? ¿Sí o no? Ahora, se casó con Belsabé. quiero llevar su mente, quiero llevar su mente al hecho de que estos hijos de Noé, principalmente Cus, él no era una persona santificada. Es decir, algo pasó a través del diluvio del mundo antediluviano en Cus. Es decir, la historia, la religión que se practicaba, la inmoralidad reinante, sobrevivieron a través de esta persona. Cus conoce una mujer, ¿cierto? Y esta mujer tiene un hijo, y este hijo tiene por nombre Nimrod. Ahora, de Nimrod se dicen algunas cosas interesantes. Versículo 10 de Génesis, capítulo 10. No quiten el dedito por ahí. ¿A quién maldijo Dios? A Canaán. Y fue de Canaán precisamente, de la tierra en la cual Dios le dijo a los israelitas que no se mezclaran y que no practicaran los cultos y sacrificios de que Dios demoló. Es decir, Canaán recibió de su padre la religión apóstata e idólatra que más tarde la nación de Canaán practicó. Eso no se le inventó Canaán. Es una herencia. Y ellos conocieron el mundo antediluviano. Ellos también participaron de eso. Y ustedes dirán, pero si ellos de verdad eran pecadores, ¿por qué entraron al arca? Yo les voy a preguntar, las hijas de Lot, ¿qué clase de mujeres eran? Porque ellas salieron de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se salvaron de la destrucción, pero aún así practicaban el pecado. Emborracharon a su padre y se acostaron con él. Y de una de esas dos relaciones sexuales nació un hijo, que fue Moab, el padre de los moabitas, una de las naciones más inicuas de la humanidad. Así que Yo creo que era por la promesa que Dios le dio. era una herencia que recibía Can y Cus. Cus se la traslada a su hijo, Can se la traslada a su hijo, Cus. Y Cus se la traslada a quién?
a todos sus hijos, incluyendo a Nimrod. Y fueron cabeceras de su reino, ¿qué cosa? Babel. Babel fue la cabecera del reino de Nimrod. Erech, Akkad y Calné, ciudades en la tierra de ¿qué? De Sinar. Daniel capítulo 1 dice que cuando Daniel fue trasladado con sus 3 amigos a Babilonia, fueron llevados a la provincia de Sinar, en el centro de Babilonia, el valle de Sinar. Continúo. De esta tierra salió para Siria y edificó ¿qué cosa? Nínive. ¿Y qué historia hay con Nínive? Dios no les aguantó más. Rehoboth y Cala, Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim en Rabudí, Anamí, Lehabí, Nastuí y Patrusín y todos los sin, Carusín también, de donde salieron los filisteos, y Caftorí. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Jebuseo, el amorreo, el jerjeseo, el heveo, el anaseo, el amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. ¿Cuál fue el primer hijo de Canaán? Sidón. ¿Qué historia tiene Sidón con Israel? Sidón era una ciudad marítima, era costera, como Barranquilla, como Cartagena. Y en Sidón se quedó una de las tribus de Israel, que se llamaba la tribu de Dan. Ellos no querían atravesar el río porque ganaban más plata con Sidón que con Israel. Eran codiciosos. Y el resultado fue que hubo una mezcla entre los de Sidón y Tiro con una de las tribus de Israel, una de las tribus rebeldes. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, en Apocalipsis, donde se da la lista de los 144,000, Sidón, Dan no aparece. O sea, Dan no está porque Dan se rebeló al plan de Dios. No cruzó el río. Entonces, hasta ahí vemos que hay una relación. Ahora, hay una relación entre Tiro y Sidón. Históricamente, usted ve el libro de Jeremías y Apocalipsis y Ezequiel, y se da una endecha contra el rey de Tiro. Y le dice, ve al rey de Tiro y dile, Ezequiel 28, y lo compara ¿con quién? Lo compara con Lucifer. Dice, tú eres el sello de la perfección, acabado de la hermosura, Dice, eras rico. Dice, por la multitud de tus contrataciones. Es decir, Sidón y Tiro eran ciudades marítimas, las cuales tenían bastante relación con una de las tribus de Israel. De hecho, cuando Salomón construyó el templo, Salomón trajo a una persona de Tiro y un extranjero mestizo, y digo mestizo porque era de padre danita y de madre sidonia, o de Tiro, no recuerdo. Es decir, tenía ciertas bases judaicas. ¿Bien? No, es que lo voy a utilizar hoy. Había ciertas bases de Israel, podríamos decir, en ellos hay una mezcla. Los masones, por ejemplo, ellos dicen que el primer gran masón, el primer gran maestro que hubo en la masonería fue Salomón. Porque Salomón hizo construcciones dentro del templo que Dios no le mandó a Salomón hacer. Y ellos lo comprueban con la Biblia, y en la Biblia está, por ejemplo, la escalera de caracol y la mesa de Salomón. Son dos cosas que Dios no le mandó a hacer a Salomón. Y la mesa de Salomón consistía en no era una mesa, era una tazona grande de oro con unos toros alrededor.
símbolos paganos. Y la otra es la escalera de caracol, que era una escalera en forma de caracol que tenía también un simbolismo, y los masones hoy en día enseñan acerca de eso. Esto no lo trajo Salomón de él mismo, sino de la mezcla comercial que hubo entre Israel y los de Tiro. ¿Lo de qué? Y los de Tiro. Y toda esta situación conllevó más adelante, después de la muerte de Israel, a la apostasía, entre las cuales terminó Ezequiel capítulo 8, que lloraron a Tamuz. Ahora, ya sabemos, según Pablo, cómo era el comportamiento moral y religioso del mundo antediluviano. Sabemos cómo era la idolatría en el mundo antediluviano, la tendencia pecaminosa que ellos tenían. Sabemos también, según Génesis capítulo 10, nos dicen de que la mayoría de las naciones mundanas salieron ¿de dónde? De Cán. Porque Sem se quedó solamente en familias, en grupos familiares, y ahora vamos a ir a Sem. Pero la mayoría, por eso es que el mundo es más que el cristianismo. Fueron más que los judíos. Porque los judíos se multiplicaron solo a través de familia, prolongando la herencia. Pero estas naciones, producto de sus prácticas lascivas y las fornicaciones y todo esto, que ahora vamos a llegar allá, ellos se multiplicaron como la hormiga. Entonces, ellos eran mucho más numerosos y por lo tanto la religión de Babilonia se expandió mucho más rápido. Y cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1 de que el pueblo era uno, no está hablando de algo retórico. Literalmente el pueblo se había convertido en uno. Era uno. Tenían un solo idioma y una religión. Que es lo que el enemigo quiere hacer ahora. Ok. Vamos a hablar, pasamos ahora a un personaje muy conocido en Génesis capítulo 11. Y vamos a leer en Génesis 11, 27. Este señor lo conocen todos. Se llama Abraham. ¿Sí o no? ¿Han escuchado hablar usted de Abraham? Porque Abraham fue después de Abraham. Dice, estos son los descendientes de Taré. Y esto están hablando de los descendientes de Sem. Los descendientes de Taré, dice, Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a quién? A Lot. Y dice, Harán murió antes que su padre Taré. ¿Y dónde murió? ¿Dónde murió? Ur de los Caldeos. ¿Y dónde nació? En Ur de los Caldeos. Dice, nacieron en Ur de los Caldeos y murieron ¿dónde? ¿Y murió dónde? En Ur. ¿Quién también nació en Ur de los Caldeos? Abraham. Ahora, Abraham, siendo de la simiente santa, nacieron en Babilonia. ¿Y por qué nacieron en Babilonia? Porque la simiente se empezó a corromper. Empezaron las mezclas. Esas benditas mezclas que el pueblo hace siempre. El pueblo tiende a mezclarse siempre con el mundo. Se mezclaron con las moabitas, aprendieron sus obras, hicieron sacrificios a Moloch, a los demonios, dice el Salmo 106. A los hijos nos ofrecieron. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, ofreció una mezcla. La multitud mixta. Los judíos, los hebreos, que se casaron con egipcias, y las hebreas que se casaron con egipcios. Estas personas que no eran hebreos de nacimiento, pero que estaban casados y casadas con personas del pueblo de Dios, fueron los que iniciaron la agitación dentro de Israel y empezaron a decir que Moisés había muerto y que por esa razón era necesario levantar un ídolo. Y Aarón
como buen administrador que es, dice Éxodo que recibió todas las prendas, ¿sí o no? Y fundió las prendas, ¿y qué salió? Un becerro. ¿Qué es un becerro? Un ídolo, idolatría. ¿Pero qué es un becerro? Un ganado. El becerro es Un ganado. un ternero. ¿Por qué no hicieron un toro? La vaca. ¿Por qué no hicieron un animal grande? Sino un becerro. ¿Y saben qué es lo peor? Yo no se lo puedo leer en este momento porque no vamos a tener tiempo. Pero léalo, búsquelo en Éxodo, copie lo que le voy a decir. Cuando ellos hicieron el ídolo y lo estaban adorando, ¿saben qué decía la multitud mixta? Este es Jehová que te sacó de Egipto. Es decir, no lo compararon, convirtieron a Dios en una imagen. Entonces, cuando nosotros decimos Jesús nació el 25 de diciembre, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo, no es una comparación, es un reemplazo. Eso tenemos que meterlo en el chip. Cuando nosotros disfrazamos una cosa de otra, estamos realmente reemplazando una adoración por otra. Una adoración por otra. Un Dios por otro. Por eso el Señor se cansó de decir en el Antiguo Testamento: yo soy Jehová uno, único. Y por eso hay doctrinas basadas en el unicitarismo, recalcando que Dios es uno. Es decir, Dios no tenía simbolismos. Busque ese simbolismo en Israel. Eso en la Biblia no existe. El único simbolismo que se dio fue el de Jesús. Se comparó con el sol. Y fueron simbolismos que él mismo reveló. El santuario. Pero hablo de simbolizar la persona. O sea, no se simboliza el Padre con nada. Hablando en términos materiales, no se puede materializar al Padre. Volverlo una imagen, explícitamente hablando. No existe en la Biblia una imagen del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo, sino que se dice, es como una persona, como un hombre que de arriba para abajo es fuego y parece bronce bruñido, y ese es el Espíritu Santo. O sea, es visión, pero no podemos materializar en una imagen un símbolo, que fue lo que hizo Israel. Israel dijo, ese becerro es Jehová. Primero, dijo que ese era Jehová. Dijo que era Jehová. Y que ese era el que lo había sacado de Egipto. Ahora, ¿creían ellos que estaban adorando a Jehová? Sí. Ellos creían que adoraban a Jehová. Aun cuando el becerro representaba una religión ajena a la verdadera. Una práctica religiosa espuria. Vamos a ir. Ya saben que Abraham tenía como origen Ur de los Caldeos. Vamos a ir a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Versículo, vamos a leer el 1 y el 2. Dice la Sagrada Escritura: reunió Josué todas las tribus de Israel en Siquem. Siquem tiene una historia en la Biblia impresionante. Si ustedes no recuerdan, Siquem fue el lugar donde los hijos de Jacob fueron y mataron a toda esa gente porque habían violado a Tamar. Dice que reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios, y Josué dijo a todo el pueblo. Miren bien las palabras de Josué. Está todo el pueblo reunido. Reunió a los líderes, reunió a los ancianos y reunió a las 12 tribus. Era una multitud
Y Josué dice lo siguiente a ese público que está allí. Así dice quién: Jehová, el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿A quién servía Abraham? Y era la simiente. Por eso cuando Génesis dice, allá en el capítulo 11, 12, que Taré tomó a sus hijos y se los llevó de Ur a la tierra de Canaán, no se los llevó porque Taré quiso llevárselos, sino por orden del Señor, que le dijo: llévatelos de allí, porque estaban siendo ¿qué? Contaminados. Estaban mezclándose con el paganismo. Estaban adorando dioses extraños. Y la adoración babilónica no era la adoración era adoración babilónica, era la única religión que existía. ¿Y saben qué pienso yo? Yo pienso que esto fue antes de la repartición de las lenguas. Yo pienso que Dios llamó a Taré y a Abraham antes de que las lenguas fueran repartidas. Porque después de la repartición de las lenguas fue que la religión babilónica se esparció por todo el mundo. Si Abraham hubiese caído en esa confusión, se hubiese extraviado el nacimiento de la humanidad. Yo pienso que el Señor, antes de que eso sucediera, primero extrajo a su pueblo. Primero se lo llevó de ahí. Y conservaron el idioma. Ahora, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Bueno, Nimrod muere. Y a partir de la muerte de Nimrod, que era el imperio, sí, el Señor dividió las lenguas, esparció a todo el mundo, a todas las personas por todo el mundo, repartió el mundo. Pero qué casualidad que tanto en el mundo antiguo, hablo del viejo mundo. ¿Cuál es el viejo mundo? Asia, Europa, África, adoraban el sol. Y en el mundo que no se conocía, adoraban al dios Inti. Por ejemplo, los incas. ¿Quién era el dios sol? O nosotros estamos equivocados porque somos minoría, o ellos están equivocados que todos adoraban al mismo dios. Pero todos adoraban al dios sol. De hecho, hay unos arqueólogos que argumentan. Ustedes han escuchado la frase oro de Ofir en la Biblia. La frase oro de Ofir es un lugar, Ofir es un lugar remoto que nadie sabe dónde queda. ¿Y usted sabe cuánto oro extrajo Salomón de allí para construir el templo? Léanse Crónicas y el libro de los Reyes y saquen la cuenta de cuántas toneladas de oro Dios tuvo que extraer Salomón de Ofir para pagar los salarios, para construir el templo, para comprar materiales. Y saben que dice un arqueólogo apellido Angulo, aquí colombiano, que ya él falleció, pero que hizo arqueología por esta zona del Atlántico. Él dice que posiblemente Ofir era Perú, lo que hoy se conoce como Perú. Lo que hoy se conoce como Perú. Perú fue el lugar de Mesoamérica con más oro. Muchísimo. Tenían pirámides de oro. Ni Venezuela, ni Colombia, ni los mayas, nada. Perú. Y los españoles fue donde más oro extranjero fue de Perú. De hecho, el galeón San José, famoso, que se era una ruta, esa era una ruta utilizada para sacar el oro de Perú. Lo cargaban en San Andrés, los piratas en San Andrés lo recogían
otras embarcaciones de la corona y se lo llevaban hacia el viejo mundo. De ahí nacen las historias como Piratas del Caribe y todo eso. Todo eso fue verdad. Todo eso se basa en la historia real. Ojalá algún día hablemos de eso. Bueno, así que mis hermanos, tenemos ahora una mezcla. Abraham mismo estaba ofreciendo sacrificio a quienes, a los dioses paganos. Eso nos dice a nosotros que Nimrod logró esparcir su religión más allá del mundo, es decir, también penetró las fronteras del pueblo de Dios, de la simiente. Tanto así que la Biblia, a pesar de que Sem tuvo otros descendientes, el único descendiente que sobrevivió a la avalancha de la falsa adoración, ¿quién fue? Taré. Y eso, aún así le servían a dioses extraños. Nimrod murió. No. Nimrod murió, no se sabe, y quedó su esposa Semiramis. Ahora escuchen, hace como 2 años más o menos yo estaba escuchando una misa del Bergoglio en latín, no, en italiano. Yo no soy políglota, pero algo entiendo. Pero me llamó la atención que cuando se refería a María, se refería a la Madonna, es decir, a la Madre o a la Reina del Cielo. Es el término, es la terminología usada para Semiramis. Llámala Mayo, llámala Semiramis, llámala Diana, llámala como le llamaban los egipcios, Horus. Pero todas estas manifestaciones de estas deidades antiguas, incluso las de la India, tenían esa cosa en común, que era una mujer con un niño en brazos y con un sol sobre su cabeza. Dice la leyenda, o cuenta, que al morir esta mujer, en una de las festividades que ellos tenían, y esas festividades precisamente hoy en el solsticio de invierno, quedó embarazada, porque un rayo del sol, el cual Nimrod había muerto y se había convertido en el dios sol, bueno, muchos saben esa historia. Yo quiero decirle a ustedes que lo importante no es saber cómo aconteció eso, lo importante es lo que está pasando con eso, a pesar del origen que tiene. De lo que está pasando hoy, a pesar del origen que tiene. ¿Me doy a entender? Historia es historia. Lo que nos importa es qué pasa hoy con eso, a pesar de su origen. Y esa fiesta quedó. Esa fiesta se prolongó, se arregló a todo el mundo. No es casualidad que todas las religiones, el solsticio de invierno, tienen una celebración. Eso no es casualidad. Incluso hasta carnavales hacen. No sé cuándo es el carnaval de negros y blancos en Pasto, que hace parte del solsticio de invierno. El 1 y el 2 de enero. Entonces, así mismo hay en muchos lugares. Vamos a introducir lo que dice la hermana Guay. Hermanos, y escuchen para que después no digan, hermano. Miren. La divinidad de María, de la Virgen María, fue tema de discusión durante más de 1000 años en el catolicismo, en la iglesia y en el cristianismo. No solamente en la iglesia católica, sino en el cristianismo. No era aceptada por parte de la iglesia, por una parte de la iglesia. Es decir, había quienes decían que María era inmaculada y que era siempre virgen, y hay otra parte que decía que no, que María era un ser humano y que cumplió con un propósito divino en la tierra, que eso fue lo que pasó. A través de una bula papal,
Yo se las leí ahorita, en la sesión anterior. ¿Cierto? Ineffabilis Deus, de Pío. Dice que ella cuando nació sin mancha de pecado y con un alma santificada. ¿Saben de dónde nace la idea o de dónde se confirmó? Porque el Papa sacó la bula teniendo unanimidad en la iglesia. Es decir, estamos hablando que la discusión duró más de 1000 años, más de 1500 años. Pero cuando sale la bula hay unanimidad, algo pasó. Y lo que pasó fue lo siguiente. Y ahora vamos a leer. Abre ahí, vamos a ver primero. Lo que sucedió, mis queridos hermanos, es que hubo un exorcismo. Y yo les voy a decir, cuando ustedes van a saber esta noche, de dónde nació el Ave María. Hubo un exorcismo. Resulta que este señor era un francés que estaba poseído y no le podían sacar el demonio. El demonio, no podían. Entonces al fin el demonio, este señor duró años poseído. Y yo le tengo que decir algo, las posesiones demoníacas tienen como finalidad destruir a la persona, más nada. Pero ¿qué señala ahí cuando una liberación de una posesión es de Dios y cuando no es de Dios? Por el estado en el que termina la persona. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno, él fue libre y caminó tranquilo, como si tú dices que se puso como la piel de un bebé, estaba como un niño. Pero cuando las liberaciones realmente vienen, es más, Martín Lutero lanzó una frase hace un tiempo. Él dijo, bueno, hace un tiempo no, imagínense, 500 años así. Él fraseó lo siguiente: un evangelio falso, con mucho milagro que hay, debe ser desechado. O sea, los evangelios falsos también pueden hacer señales y prodigios. Ahora, él dice, estos curas que estaban haciendo el exorcismo cuentan que la única manera de que ellos pudieron sacar el demonio fue porque el diablo les habló y les dijo que si ellos conocieran el poder de orarle a María, ya él estuviese acabado. Y el diablo le dio la fórmula a los sacerdotes. Y los sacerdotes acogieron la fórmula. Y ese conversar con el diablo resultó en una bula papal. ¿Están conmigo? Quiten la mirada ya. ¿Están conmigo? Están hablando de los sacerdotes romanos, paganos. Estamos hablando de la Iglesia Católica. Ajá, ok. Ahora, la bula papal que les leí era de 1950. Hicieron un decreto. Cuando María, la bula es un decreto, cuando María fue aceptada en la doctrina de María, de la Inmaculada Concepción de María, fue aceptada fue en 1860 y algo, más no recuerdo. Yo tengo la fecha ahí. Es decir, estamos hablando que es una doctrina recientemente nueva, aceptada por la cristiandad, porque ya la iglesia le rezaba a María. Digamos, ya tenía cierto concepto de María. Pero fue a través del Ave María que el diablo le dictó a los exorcistas que la iglesia acogió oficialmente a María como la madre de Dios, y eso es una herejía porque ella no es la madre de Dios. Jesús preexiste a María. ¿Estamos? Jesús preexiste a María. Decir que es la madre de Dios es que decir que ella es Dios y lo engendró en algún momento. Porque Dios es una divinidad. Jesús es la forma humana que tomó la divinidad.
Y Jesús como humano es hijo de María, pero como Dios es padre de María. Tienen eso claro. Jesús utilizó a María con un propósito como nosotros utilizar a cada uno de nosotros. Aquí dice, ahora pasamos la página. Déjalo así, déjalo así. No lo muevas. La hora de leer, pero si logran ver la letra, pues veo muchas gafas. Ya llegó la Navidad. Dice, fiesta de la Navidad. Esto está en Hogar Cristiano, capítulo 77. En todo lo que hemos en Hogar Cristiano. Dice, la fiesta de la Navidad ya llega. O llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo. Aquí que lo lea, por favor. La fiesta de Navidad. Ya llega la Navidad, es la nota que resuena por el mundo, de este al oeste, del norte al sur, para los jóvenes, para los de la edad madura y aún para los ancianos. Es una ocasión de regocijo general, pero ¿qué es la Navidad para que tenga tanta atención? Ok. Miren, esta cita es una cita que hace parte de otros escritos. O sea, Hogar Cristiano es un libro póstumo a Elena G. de White. Ella no escribió Hogar Cristiano. Los compiladores, la Casa White, hay una cuestión que se llama el Centro de Investigaciones White, y el Centro de Investigación es la única autoridad. Ellos le dan, los fideicomisos le dan la autoridad a ellos. No son los fideicomisos lo que hacen. Los fideicomisos son una comisaría de los bienes nada más. Ellos le dan la autoridad a la Casa de Investigación, a la Oficina de Investigaciones de Elena G. White, que si mandan está en Jamaica, no recuerdo. Y de ahí ellos hacen libros de textos sacados de otros textos, para no decir fuera de contexto. Entonces, textos sacados de otros textos. Y Hogar Cristiano hace parte de eso. Hogar Cristiano no lo escribió Elena G. de White, sino realmente fue una compilación del Centro de Investigación. Por esa razón existen estos. Puedo mostrarles ahora eso. Ahora, dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo, y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no señala la fecha exacta. Si el Salvador hubiese considerado tal conocimiento como esencial para... Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio propósito. Ahora, Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Qué año? 4 antes de Cristo, o sea, antes que naciera, según el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos. Inicialmente se había dicho que el año 1, por eso se partió del año 1. Pero después alguien encontró el error, y el error está en la Escritura lo sacó el error respecto a ese año, y encontraron de que realmente Jesús nació 3 años antes del año 1, o sea, en el año 4, 3, 2, 3 años antes del año 1. ¿Ok? Dice, tendremos árbol de Navidad. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviera un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos ha llegado una carta, nos han llegado cartas en las cuales se pregunta, ¿tendremos un árbol de Navidad? Es decir, habían personas con la duda. No todos en la iglesia adventista tenían claro el asunto, en la iglesia de esa época. Esto fue escrito en 1878 y 79 en la Riviera Bañera. Lo sacaron de la Riviera Bañera
y lo metieron allí. ¿Cuál es el problema? Que solamente ponen esto. Agradaría mucho a Dios y cada iglesia tuviese un árbol de Navidad, después con una... Y entonces cierran el párrafo aquí para esas casas de culto. Miren, les voy a decir algo, mi hermano, y yo quiero que en el amor de Cristo sea bien entendido. El apóstol Pedro predicó herejías también, y Pablo lo reprendió. Y siendo el apóstol Pedro, y tuvo que ser recorregido. La hermana Juárez era humana también. Humana. Y no todo lo que escribió de medio de Güey fue inspirado. Yo se lo voy a mostrar también. Hablando, yo me voy a referir a este tema específico. No es que yo no crea, no es que no la lea, simplemente que tenemos que saber las cosas. ¿Qué pasa? No seremos en tal caso como el mundo. Le preguntan ahí en la carta. Contestamos, ¿podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello? O actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante, no sé si se corre para... Agradaría mucho yo, porque ya pues quedamos por... Al elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias, no entraña pecado, sino que este estriba en el motivo que se hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Voy a dejarlo hasta ahí. Ella dice que el árbol no afecta, sino el motivo es lo importante. Y en otra parte habla de un evergreen, de un abeto evergreen, es decir, un árbol siempre verde, que los abetos, de la familia de los abetos, hay un árbol que es, digamos, siempre verde, no se pone de otro color sin importar la época del año. O sea que los pinos a veces por el otoño, el verano, pero este no, este permanecía así. Y ella decía que era un árbol evergreen, fragante. Cuando se habla de fragante, realmente evergreen, está mal la traducción ahí, dando a entender que puede ser cualquier árbol. Entonces, ella lo que está diciendo ahí es que lo importante es la intención con la que se hace, pero que no era pecado tener un árbol en la iglesia. Ahora, yo pienso que la hermana Güey en este aspecto habló más de la cuenta. Yo pienso que la hermana Güey actuó guiada por el desespero. Y o sea, ¿qué desespero? La iglesia adventista tenía un proyecto, la Asociación General, y ese proyecto se excedió demasiado en los gastos. El presupuesto inicial era de $1,000. Cada vez las casas de culto las querían hacer más costosas, más grandes, con mayor capacidad. ¿Le dio o no? No sé. Pero ¿qué sucedió? Que estaban haciendo un proyecto en Oakland, California, y estaban endeudados. Y tenían el megaproyecto de 3,200 almas para un solo templo que se llamaba el Tabernáculo en Battle Creek, Michigan, que era donde estaba la Asociación General. El proyecto inicial era para 800 o 1,000 personas y estaba evaluado era de 2,000 personas con un presupuesto de $1,000, $1,200, algo así. Cuando ya la construcción estaba en marcha, se les ocurrió la grandísima idea de que no era de 2,000 personas, sino de 3,000 personas. Si tienes el presupuesto para hacer tu casa de un piso con todo, y después se te ocurre que la casa va a ser de 2 pisos, lo primero que tienes que pensar es de dónde vas a sacar la plata. Lo primero que tienes que saber es que necesitas dinero para eso. No, ellos no.
porque ellos nunca se equivocan. Ellos son los monstruos de la administración. Y entonces se inventaron el proyecto de 3.200 almas, sometiendo a la iglesia a que dieran votos económicos. A la iglesia mundial. La primera casa que se construyó, $300. Creo que habían unos 50 miembros, en una casa modesta. La segunda casa costó $800. Entiendo yo que cabían, no recuerdo, pero eran $800 en una casa un poco más. En 1857 se construyó, ahí fue donde se hizo la primera reunión de la Asociación General, en esa casa de $800. Ahí fue donde se organizó la iglesia adventista en 1863. En la segunda casa que se construyó. La tercera casa ya no costaba ni 800 ni 300, sino $8.100, que para esa época en Estados Unidos era como si usted dijera 8 millones de pesos en 1800 tanto aquí en Colombia. Eso era una cifra exorbitante cuando el salario mínimo en los años 80 era de 60.000 pesos. En 1990, ¿cuándo fue lo de los muertos en la Universidad Libre? Eso fue en 1992, 94. El salario era de 62.000 pesos en ese año. Ahora usted se imagina 100 años atrás, 8 millones de pesos. Eran demasiado dinero aquí en Colombia. Lo mismo en Estados Unidos. O sea, $8.000 es dinero para un americano hoy y está bastante devaluado. Ahora imagínense en esa época de dónde salió ese dinero. Pero entonces se les ocurrió la grandiosa idea de una super casa de culto. Está bien. El problema no es ese. El problema es cómo. Si estás en una posición de autoridad, si el Espíritu Santo te está dirigiendo. El hermano Güey escribió eso en medio de esa situación. Eso está en la. Yo aquí hasta tengo la foto del ¿cómo es que se llama? De la publicación en inglés, de la review. Y la tengo en el celular también. O sea, si el Espíritu Santo está dirigiendo, ¿por qué hacer lo que se hizo? ¿Qué se hizo? Ella escribió eso y eso no termina ahí. Eso termina en el hecho de que empezaron a pedir votos en la iglesia adventista. En esa época no se daba diezmo. No existía el término del diezmo como tal, sino que a partir de unas situaciones como esta y relacionadas con esta, se empezó a tocar el tema de los votos y de los diezmos. La iglesia no recogía diezmos. La gente daba diezmo voluntario si querían, pero generalmente eran ofrendas. Y esas ofrendas se distribuían como un total y ahí sacaba el diezmo de la iglesia general y le pagaban a los pastores y la iglesia local también pagaba a los pastores. Y la boda creció de esa manera. Ahora fue que se superorganizaron y todo depende de una cabeza. Y si no es de ahí, no sale nada. Entonces, ella escribió con una deuda. Si la casa debía costar 1.200, terminó costando $3.200. Es decir, tenían una deuda de $1.800. $1.800. ¿De dónde iba a salir esa plata? $1.800. Entonces ella escribió varias cartas, pidiéndole a los hermanos que hicieran un pacto con el Señor y un día, un voto. Y ella decía que si algunos daban por, aunque sea $5, que si todos entre todos daban en un año un voto de centavo, un centavo cada mes o cada sábado, no recuerdo cuántos centavos eran, al finalizar el año se tendría el dinero para eso, para terminar las casas de culto, las dos, las de Oklahoma y esta. Y ella vio en la Navidad la oportunidad para recoger esos recursos.
Y desgraciadamente fue el árbol de Navidad. ¿Y saben por qué digo desgraciadamente? Porque miren cómo inicia ella. Agradaría mucho a quién. A Dios. Y ella qué, o sea, qué sustento teológico, o por lo menos bíblico, tenía ella para decir que agradaría a Dios eso. Solamente porque era la sierva del Señor. Porque lo que ella decía tenía que venir de Dios. ¿Sí me voy a entender? Es decir, hay que sustentarlo. Porque si no, somos una secta. Interpretación privada. Y cometió un error. Y entonces, esto se hizo, claro, el dinero se recogió en parte. Finalmente, cuando esta casa ya estaba construida y estaba en funcionamiento, hubo un incendio. Y de esa casa no quedó ni un palito que guardar. Y dicen los bomberos que estaban allí que cuando ellos llegaron le echaban agua y eso es como si le echaran más gasolina. Al fin se cansaron de desperdiciar agua y ellos dijeron no podemos porque realmente no se está apagando, no se apaga. No se apaga de ninguna manera, ni echándole agua, ni de la espuma, ni nada de eso. Y finalmente la casa se consumió por completo. Se perdió el dinero, se perdió todo. No era lo que agradaba a Dios. Eso no era lo que agradaba a Dios. Y finalmente el resultado fue fatal para la economía de la iglesia. Y pérdida total, ¿no? Pérdida total. Eso es lo que hay detrás de ese texto. Eso es lo que hay detrás de ese texto. Ahora, Hermano, ¿usted dice la casa de culto o puede decir? ¿Cuál fue la que se dijo? La de Cajoma, la que estaba. la casa de culto es una iglesia, no es un templo. Ajá, ¿qué fue lo que se quemó? Todo, Todo. todo el templo, todo el tabernáculo. Se llamaba el tabernáculo. ¿Y esto fue en dónde? En Michigan. En Michigan. Ok. Aquí tenemos una moneda romana del Sol Invictus. Del Sol Invictus. Ella misma, en la misma hermana White dijo, no sabemos si el 25 de diciembre es el día de nacimiento del sol. Entonces, si tú tomas una fiesta, que ya nosotros hemos visto aquí 3-4 horas hablando, y si en 4 horas usted no ha entendido eso, que no se puede familiarizar una cosa con otra, porque o reemplazas o no reemplazas. Reemplazas una fiesta por otra, pero no puedes decir que esta fiesta puede simbolizar esto. No puedes, porque el origen de la fiesta está determinado en la historia. Está determinado en la historia. Y todas las fiestas tienen su origen en la historia. Y no puedes venir a cambiarlas y decir que sí se puede y que no se puede. Porque es lo que es. Ese es como cambiar el sábado por el domingo. Y decir que puede ser día de reposo. Exacto. Bueno, vamos así, hermano, cambio. Aquí tenemos unas pirámides. ¿Qué figura tienen las pirámides? Son triángulos tridimensionales, porque tienen 3 lados. 1, 2, 3. Ahora, ¿qué problema hay con el árbol de Navidad? Los coníferos, que son los pinos, tienen, o sea, nosotros no podemos demonizar a los árboles, porque los árboles, de hecho, el pino, para mí, yo tuvieron 3 pinos sembrados en la puerta de mi casa. Y versus Lo más lindo que hay, para mí, son los pinos, ¿cierto? Entonces, al decir que sí se puede sembrar este pino, pero este no, es como decir este es malo y este es bueno. No creo que la cosa sea de esa manera. O sea, vamos a buscar una imagen más adelante. Ella dice, listo, de la familia de los abetos, siempre verde. La diferencia entre uno y otro es el tallo. Y el tallo da unas hojas diferentes. Pero todos son triangulares.
todos. Y la tradición del árbol de Navidad está relacionada, obviamente, de dónde nació el pino como símbolo de la Navidad. Nació de Babilonia. O sea, el pino como tal no se lo inventó el N.G. White, ni se lo inventó el John Sara, ni el Papa. El pino viene a ser parte del simbolismo pagano. La utilización que se le da, hablo de la utilización que se le da. Entonces no puedes decir el pesebre es malo, pero el pino no, porque hace parte de la misma simbología. Que dicen que Tamuz murió atravesado por un pino y que el pino floreció. Y que el pino floreció. Entonces, si hablamos de un pino siempre verde, tendríamos que dárselo a Tamuz, porque habiéndose partido volvió a florecer. Que es una de las particularidades de la inmortalidad. Ahora, continúe más arriba. Bueno, devuelvas a la imagen. Por ejemplo, el árbol que dice el hermano White tiene esta figura. Esta, un poco así. Un poco, ¿por qué? Porque estas tienden a hacer hacia arriba. O sea, las ramas, pero aún así la figura permanece. O sea, así me voy a entender. Aún así la figura permanece. Así, hacia arriba, hacia adelante. No, está yendo hacia atrás. Eso. Aquí está una cosilla. Este es el pino que normalmente, del que ella dice que no se puede. Ya. Que sí, que este no debería, sino el otro que siempre es verde y tal. Este es el que más me gusta. Ahora, sigue para arriba. Este es el que ella dice, bueno, es verde, siempre es verde. Ok. Vamos a abrir la Biblia para terminar. Ya cierro aquí. Sí, pero me puede cerrar todo. ¿Sí? Sí. Ya apago lo Sí. Ahí se quedan con eso. Yo tengo un libro aquí que es Testimonio para la Iglesia, tomo 4. ¿Quién escribió el libro? Este sí lo escribió ella. ¿Cómo se llama? Testimonio para la Iglesia, tomo 4. Y Testimonio de la Iglesia, tomo 4, fue escrito en un periodo entre 1875 y 1888. La casa de culto en cuestión fue construida entre 1878 y 79. Es decir, este libro se escribe durante ese periodo. Ese periodo está dentro del periodo de que se escribió este libro. Y aquí hay unos capítulos, pero es que en este momento no podría dárselos, donde habla de los votos. Y usted ve la fecha en que fue escrito, porque siempre se da la fecha, donde habla de que el carácter sagrado de los votos. Así se titula, ese es su capítulo. Es un subtítulo que hay por ahí, en uno de los testimonios estos. Y habla del carácter sagrado de los votos porque había gente que no estaba respondiendo económicamente. Yo pienso que es que Dios no estaba respaldando eso de esa manera porque lo hicieron mal. Cuando Dios construyó, cuando el Señor mandó a construir el templo, el Señor dio unas especificaciones y dio un presupuesto. Y así como estuvo, así se cumplió. Mi hermana, y el templo de Salomón fue glorioso. A veces los seres humanos cometemos errores. Y yo pienso que la administración en ese momento cometió errores. Y yo pienso que la señora White en ese momento cometió ese error. Yo pienso que lo cometió. Yo creo que la evidencia mostrada aquí es suficiente. Y si usted quiere buscar más, está en la obligación de hacerlo. ¿Ok?